espacio y ponemos más sillas y pues más sillas necesitamos. Entonces, estamos orando porque pues, o poder recuperar estemos orando por eso. Respecto a la escuela dominical, Que Dios no leyó. ¿Sabes cuáles son las equivocaciones que un hombre así comete? En primer lugar, Juan dice, no se trata de mí, yo no estoy para hablar de mí, yo no soy el importante ni aquí con nosotros. Entonces, poderles ver, saludar desde este lado. Tiempo y poder saludarnos, abrazarnos. Después de tanto tiempo en la pandemia, de verdad, una de las cosas que más anhelaba es el hecho de poder tener ese contacto, ¿no? Y yo no sé quién le está pasando eso que tenemos ahora un problema en el saludo, ¿no? Estamos haciendo así, ¿no? Porque ya no sabemos si saludamos de mano o de puño, ¿no? Pero esa reacomodo que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Entonces, de verdad, hermanos, es un gusto poder tener ese tiempo de saludarnos. Eso es para animarles a llegar temprano, porque da tiempo. Y inclusive, hermanos, no se vayan luego, pues si ustedes son nuevos o tienen poco tiempo aquí, quédense, es probable que alguien se pueda acercar a saludarles, saber cómo están, preguntarles cómo es que llegaron aquí, cómo conocieron, etcétera, y su experiencia acerca de la fe. Quiero aprovechar este momento para dar gracias a Dios por aquellas personas que se dedican a esta eh, a este noble servicio de poder educar en lo secular a las personas. Hoy es día del profesor, día del maestro, ¿no? Pero también podemos dar gracias a Dios de que nuestro maestro vino, descendió del cielo, se despojó de sí mismo, no solamente para tomar esa cruz, sino para enseñarnos, para mostrarnos lo que es una vida piadosa, ¿no? Y aquellos que se dedican a esta noble formación de personas a través de la doctrina, también demos gracias por ellos. Entonces, muchas felicidades a todos los maestros y les podemos dar un aplauso simplemente porque creo que se lo merecen y en especial a aquellos que se dedican a la predicación de la palabra. Tenía que hacerlo porque mi papá es maestro, mis hermanos maestros, mi esposa es educadora, entonces bueno, vamos a entrar al tema. Como saben, cada vez que me vean aquí estaremos viendo esta serie de Primera de Pedro. Si tú estás aquí, no habías escuchado de esto, no estás llevando con nosotros la serie, no te preocupes. Aquí lo que hacemos es una predicación expositiva, es decir, estamos a la luz del contexto y algo vas a aprender y algo te va a enseñar la Escritura con lo que vamos a ver, pero te animo a que vayas a las redes y que puedas ver esta serie que hemos llevado por ya un largo tiempo. Entonces, hoy vamos a entrar a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. Con esta y la siguiente ocasión vamos a concluir el capítulo 3 y vamos a entrar al capítulo 4. Eso es bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a la escritura, dice Primera de Pedro 3, 13, 16. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son.
Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Padre bendito, estamos reunidos hoy delante de ti, Señor, porque queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre. Y hoy, Señor, sabemos que tú inicias este mensaje hacia el corazón de cada uno de nosotros, Señor, pensando en poner por obra tu palabra, Señor. Así que permite que hoy nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que el mensaje que haya de ser oída aterrice en nuestros corazones y que nosotros queramos, deseemos ponerla por obra, Señor. Permíteme ser un instrumento útil para mostrar tu palabra, Señor. No permitas que diga algo de más, ni que reste, Señor, a tu palabra lo que allí está. Te ruego, Padre bendito, que hoy hables a nuestros corazones, que hoy nos animes, nos consueles y nos confrontes también si es necesario. Ayúdanos, Señor, a usar todos los medios que tú has dispuesto para nosotros, como la oración, la ofrenda, la alabanza, la predicación, Señor. Permite que hoy nosotros seamos siervos tuyos, hombres y mujeres piadosas, que podamos llevar a cabo tu obra, Señor. Te rogamos para que tú añadas a la iglesia quien ha de ser salvo y que envíes a tu mies, Señor, más obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Así que, Señor, habla al corazón de tu iglesia por el puro afecto de tu voluntad y por amor a tu propio nombre, hazlo, Señor. Y haz que hoy en este día podamos salir con toda la certeza de que tú nos has dado todas las herramientas para llevar a cabo tu obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que me van a ver hasta mal porque quería hablarles de una película. Siempre que pongo aquí hablo de una película. Hay una película llamada Hasta el último hombre, que está muy buena, se las recomiendo. Esa salió en el 2016 y fue dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, como el gatito ese. No sé, este también hizo la de Spider-Man, por si tenían otra referencia. Pero esta película es muy buena y es una que narra la historia de un hombre llamado, un joven llamado Desmond Doss. Yo no sé si lo han escuchado. Es un joven que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Okinawa, y él fue el primer hombre en objetar o desear dejar de hacer algo que se hacía comúnmente por objetar o por ser objetor de conciencia. En la historia de los Estados Unidos, él recibió a manos del presidente Henry Truman la medalla de honor en el Congreso de 1945, debido a que él salvó a 75 personas sin usar un arma. Este hombre era un creyente, era un adventista, creyente del Señor Jesucristo. Y él tenía una convicción, él tenía era un objetor de conciencia porque él estaba dispuesto a ir a la guerra sin arma. Él no estaba dispuesto a usar un arma para matar a alguien. Y esto es impresionante, esta historia es extraordinaria porque no es común ir a la guerra y negarse a usar el único instrumento de defensa. No es posible, hermanos. Cuando alguien se dirige a la guerra, ustedes recuerdan a David enviando a este hombre al frente de la batalla, el lugar donde reciaba más la guerra. ¿Qué es lo que sucedía? Evidentemente, entre más al frente estabas, es más evidente que ibas a morir. Ahora imagínate sin tu instrumento de defensa, sin tu instrumento de guerra. Entonces este hombre me llama tanto la atención y esta historia es tan extraordinaria porque él se negó a usar este instrumento de defensa. Sin las armas, tus posibilidades de morir aumentan hasta un 500%. Sin embargo, este hombre nos enseñó a defender su nación sin la necesidad de usar un arma. Y lo más importante, hermanos, es que a pesar de ello, no solamente libró la guerra, no solamente no murió, hermanos, sino que rescató a 75 hombres de guerra. Y me encanta, yo no sé si esto lo dijo él realmente, pero en la película decía uno más. ¿Y qué es lo que hacía? Regresaba al punto de la batalla para rescatar a uno más.
Obviamente eran personas heridas que ya no estaban armados y que estaban a punto de morir, ¿no? Pero cada uno de esos salía y decía, ¿puedo regresar por uno más? Y le decía, Señor, uno más. Y regresaba y rescataba uno. Salvó 75 hombres sin usar un arma. Y digo todo esto porque evidentemente no es común, hermanos, no es común que alguien vaya a la guerra y no use una arma, ¿no? Como no es común que nosotros no usemos un arma o un instrumento que Dios nos ha dado. ¿Y por qué estoy hablando de esta película? ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque creo que esto tiene mucho que ver con la idea de la apología. Este pasaje que acabamos de leer en Primera de Pedro, particularmente el versículo 15, es cuando Pedro nos llama a defender nuestra fe, a defender la esperanza que hay en nosotros. A esa palabra que vemos ahí es del griego apología, que significa defensa. O sea, si me ven o me escuchan decir esta palabra es simplemente para que se la graben y para que puedan tener una clara referencia de esto, porque a veces pensamos de estos términos como que son muy rimbombantes, ¿no? Entonces, este pasaje es uno de los más utilizados para poder tener como fundamento a la doctrina de la apologética o la apología, que es en ese sentido simplemente la presentación de una defensa razonable de la fe y la vida cristiana. Quizás podemos pensar que la apología trata de un debate y el que aquí lo gana el que tenga el mejor argumento. Sin embargo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tenía en mente otra idea cuando escribió estas palabras. Él imaginaba a la defensa o a la apología como una herramienta para acercar a los incrédulos a nuestra fe, como un vínculo que ayudara a atraer y a compartir con nosotros esta misma esperanza a aquellos que no la tienen. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces usamos la apología o la defensa de nuestra fe como una oportunidad para iniciar un debate o una contienda en la que estamos normalmente apresurados para tratar de demostrar que nosotros tenemos la razón, pero la apología no es sinónimo de antagonismo, ni de discordia, ni de pleito, ni de enemistad, ni humillación. Algo que me encantó escuchar al principio de los anuncios es ver que el Señor nos da muchos instrumentos de adoración. La apología es un instrumento de adoración para nosotros. ¿En qué forma lo usamos? Para poder salvar como aquel hombre uno más. Uno más. Como dice Rabí Zacarías, un gran apologista que ya falleció, dice, el objetivo en la mayoría de los conflictos es destruir a tu oponente, pero el objetivo de la apología es ganar a tu oponente, hermanos. Algo que debemos entender es que la apología o la defensa de nuestra fe es un instrumento de Dios y no de los hombres. Por tanto, el objetivo de la apología no es que yo pueda mostrar lo inteligente que soy o lo rápido que soy para traer una argumentación, sino para poder ofrecer el mensaje del evangelio a aquella persona que no lo conoce. De hecho, si nosotros ponemos atención, Pedro nos está dando un esquema muy práctico para que culmine la predicación del evangelio. Si ustedes recuerdan la vez pasada, Pedro tratando de mostrarnos que nosotros estamos viviendo en un mundo muy hostil, que se está revelando constantemente a la fe cristiana y que comúnmente está rechazando a los creyentes y la cosmovisión cristiana. Pero Pedro dice y comienza todo esto en proporcionar o cambiar ese terreno hostil por un terreno más amable. Todo comienza por propiciar ese terreno más agradable para todos, no solamente para los creyentes que están sufriendo de mano de la gente, sino también de aquellos incrédulos, aquellos que no creen, aquellos que no saben del evangelio, para que ellos también estén en un ambiente diferente. Así que todo comienza por ahí. Una vez que ese ambiente hostil ha sido transformado por un ambiente más amigable, es probable que aquellos insultos, aquellas ofensas cambien por cuestionamientos, por preguntas acerca de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? La vez pasada hablamos acerca de esto, de cómo nosotros podemos cambiar ese lugar hostil en el que vivimos. ¿Cómo? Siendo de bendición a los demás. Siendo de bendición una y otra vez. ¿Te das cuenta? Porque lo normal es, ¿qué dice el Señor? No paguen mal por mal ni maldición por maldición. Antes bien, sean de bendición. Ese es el camino. Primero cambiamos el terreno, cambiamos la idea, la forma. ¿Por qué?
Y una vez que cambie esa forma, probablemente aquellos que te están persiguiendo y te están ofendiendo van a cambiar su argumento, van a cambiar sus ofensas y van a empezar a preguntar, oye, me doy cuenta que a pesar de que te he ofendido, tú no has respondido de la misma manera. Explícame por qué razón. Cuéntame por qué razón tú no respondes mi maldición, por qué no respondes el mal con que yo te hablo. ¿Se dan cuenta? Y vamos a caer en la siguiente ocasión, en lo que resta del capítulo 3, y nos vamos a dar cuenta que Pedro está generando primeramente ese terreno, segundo está enseñándonos a prepararnos para ese momento en el que vengan las preguntas, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y después de eso viene la predicación del Evangelio, que es lo que sigue. En ese sentido, la apología no es lo mismo que la evangelización, hermano. Aunque suena un poco raro, hermano, muchos usan la apología como un método para evangelizar, pero no es así, no es lo mismo y no tiene el mismo fin. Pero sí puede verse como el vínculo entre el incrédulo y el evangelio. La apología es ese puente que nos ayuda a cruzar a los incrédulos de las tinieblas de donde nosotros éramos a la luz admirable de su evangelio. ¿Se dan cuenta? Lo que vamos a ver a continuación es a Pedro usando un nuevo instrumento piadoso, un instrumento de Dios para a fin de adorarle, trayendo a las personas a la luz de su evangelio. Esa defensa y esa apología nos sirve como un puente para trasladar a aquellas personas que viven en las tinieblas a la luz admirable del evangelio de Jesucristo. Por eso he querido llamar este sermón un puente a la esperanza, porque la apología es eso, un puente para la esperanza. Y el bosquejo es muy sencillo, hermano. Vamos a ver primeramente los fundamentos de la apología, después los pilares de la apología y al final el pináculo o el propósito por el cual Dios nos ha dado este instrumento de la apología o la defensa. Entremos inmediatamente ahí. Dice, si nosotros recordamos, hermanos, en el estudio pasado, Pedro nos enseñó que si quisiéramos disfrutar la vida, es decir, si quisiéramos ver días buenos, no debemos pagar mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, debemos ser de bendición. Debemos pensar en todo momento cómo podemos bendecir a la gente, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestro trabajo, en todo lugar donde estemos, estar listos y dispuestos para servir a alguien y ser de bendición. Nosotros no podemos pasar desapercibidos. Dios nos ve como sal y luz en este mundo. Nosotros no podemos ocultar una luz, ni la sal no podría funcionar si no está salando esta tierra. Entonces, en ese sentido, debemos pensar en todo momento cómo podemos bendecir a los que nos rodean, incluyendo a los que nos atacan, los que nos persiguen, los que nos difaman, nos ultrajan, nos calumnian, etcétera, etcétera. Como Pablo lo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, Romanos 12, 21. En pocas palabras, si yo pudiera resumir lo del sermón pasado, hermano, sería, ¿cuál es la clave o el secreto de la felicidad? Haz feliz a los demás. Bendice a los demás. Ese es el secreto de la felicidad. Si queremos ser felices, debemos hacer felices a otros. ¿Sí? Con esa idea en mente, Pedro continúa diciendo, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Lo primero que Pedro está tratando de decir con esto es muy simple. No es común que una persona que se comporte bien y que tenga un buen testimonio, que trate bien a la gente, sea de bendición para la gente, inmediatamente reciba más simplemente por hacer el bien. O sea, no hay gente que esté persiguiendo a los que hacen el bien simplemente porque sí. Evidentemente sufrimos las injusticias como cualquier otra persona. Pero en ese sentido, Pedro está diciendo, miren, no se preocupen, si ustedes están haciendo el bien y están siendo de bendición, ¿quién les podrá hacer daño? Como dice Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Dios se encarga de nuestra paz, Dios se encarga de hacer que todo fluya y funcione bien. Eso no significa que no habrá dificultades, que no habrá rechazo de parte de la gente. Eso no estoy hablando de eso. Pero además Pedro quiere confirmar o reafirmar que en Dios estamos seguros. En el versículo anterior, en el versículo 12, Pedro está citando el Salmo 34 para decirnos que los ojos del Señor están y atentos sobre lo que todos estamos haciendo. Y también su rostro está en contra de aquellos que hacen el mal. En ese sentido, entonces no te preocupes, ¿no? Pedro está diciendo, tranquilo, ya sea que si tú haces el bien, Dios se va a encargar de que tú estés bien. Pero si aún así algo esté mal por ahí,
recuerda, el Señor está en control, el Señor está mirando no solamente lo que tú haces y cómo te comportas, sino también la manera en que actúan aquellas personas malas. En ese sentido, si tú sigues haciendo el bien, ¿quién podrá hacerte daño? Como lo hizo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o alguna espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de principio, Pedro está cambiando nuestra forma de ver las cosas. No se preocupen, Dios está en control. ¿Qué les puede pasar si ustedes hacen el bien? Recuerden que cuando Pedro está hablando de seguir el bien, ahí en el versículo 13 dice, está pensando en pacificadores, es lo que veíamos la vez pasada. Es decir, personas que se apartan del mal, hacen el bien, buscan la paz y la siguen. Así que no se trata simplemente de evitar los problemas, como que ellos dicen, bueno, yo no me meto con nadie, yo soy una persona tranquila, a mí si nadie me toca, yo no me meto con nadie. No, aquí está hablando de personas que son intencionales en hacer el bien, de buscar la paz, el bienestar de todos, no simplemente evitar problemas. Yo no me meto con nadie. No, hermanos, es hacer esto. Entonces, como dice Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces, esto requiere más que un sentimiento positivo por el bien general o como cualquiera, o sea, de hecho, hay personas que son incrédulas y tienen el mismo pensamiento. Ellos creen que debemos hacer el bien todos. No necesitan necesariamente el evangelio para creer en esto, hermanos. Lo quieren, lo desean. Pero en ese sentido, Pedro espera que nosotros tengamos una posición diferente, que sentamos una pasión por lo bueno, un celo por lo bueno. Por eso me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Así que no es simplemente no buscar problemas o no es tan simple como decir, bueno, pues yo hago bien al que me interesa hacer bien. No, es un interés tan apasionado que aquí Pedro lo puede decir en la traducción de la Biblia de las Américas como un celo por lo bueno, una necesidad de correr a hacer esto, hermanos. Ahora, por eso le estoy diciendo que estos son los fundamentos, hermanos. Porque la apología, sin estos fundamentos, estaríamos edificando o construyendo cualquier otra cosa, menos un puente. ¿Sí? Por otro lado, dice, mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Mientras estamos en este mundo, hermano, nosotros vamos a sufrir toda clase de sufrimientos, de toda clase de males, hermanos. Por un lado puede ser a causa del pecado y por otro lado puede ser a causa de la justicia. En el primer caso, esos sufrimientos tienen que ver por toda clase de penas como las preocupaciones, las enfermedades y la muerte, pero también todo aquello que ocasiona el pecado, como la envidia, provocadas por la ira, los celos, el orgullo y las divisiones, hermano. Nosotros vamos a sufrir por causa del pecado en general, porque todos somos malos. Uno no se ha preguntado por qué pasan tantas cosas allá afuera. Es porque somos malos, hermano. Y vamos a sufrir por causa del pecado de todos nosotros. Pero por otro lado dice Pedro que también vamos a sufrir por causa de la justicia. Y esto es por aquellos aquello que resulta por causa de la fe, de nuestra esperanza, de la evidente negación al mal y por la convicción de obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese sentido, no es lo mismo sufrir por una injusticia que sufrir por causa de la justicia. Todos, incluso los incrédulos, hermanos, están sufriendo por causa de las injusticias, pero solamente un creyente está sufriendo por causa de la justicia, por causa de Dios. En ese sentido, también nosotros tenemos que ver esta palabra que dice Pedro. La palabra bienaventurado significa dichoso, doblemente feliz o supremamente bendecido. Y es la misma palabra que Jesús usa cuando dice en el Sermón de Monte, bienaventurados los que padecen persecución, doblemente felices, dichosos, supremamente bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos.
Si recuerdan, Pedro nos dice que aunque estemos sufriendo injusticias, hay un método para ser felices. ¿Cómo? Haciendo felices a otros, bendiciendo a otros. Pero ahora Pedro está diciendo que si nosotros sufrimos por causa de la justicia, ahora somos doblemente felices, doblemente bendecidos. En automático nosotros entramos en un estado de bendición mayor que el que padece una injusticia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así? Porque este no es nuestro hogar, hermanos. Cada vez que seamos objeto de una molestia por causa de nuestra fe, debemos recordar que no somos de aquí, que este no es nuestro hogar. Eso debe traernos demasiada felicidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, no importa las diferencias que pueda tener con cualquiera, la persecución que sea, a diferencia de un no creyente, de un incrédulo, nosotros tenemos un lugar reservado, un lugar seguro en el reino de los cielos. Por eso dice, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque su galardón es grande en los cielos. Es decir, para nosotros esto no acaba aquí, hermanos. ¿Qué pudieran hacernos, hermanos? ¿Qué pudieran hacernos? Nada podrá cambiar la realidad de que nosotros tenemos, como dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que ese es el punto, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente, si yo no tengo un interés en lo eterno, si yo no estoy haciendo tesoros en el cielo, evidentemente mis tesoros están en esta tierra. Todo está en función de lo que hay aquí. Pero como decía el pastor Ricardo, la realidad es que nadie se lleva nada. Entonces tú tienes gran pérdida. ¿Por qué? Porque todo está en función de lo que has creado aquí. Toda tu vida la has edificado aquí. Todo lo que has construido ha sido aquí, pero nada en el cielo. Cuando tú tengas que presentarte delante de Dios, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Así que necesitamos, en ese sentido, tener amor por la justicia. Pero sigue diciendo Pedro, por tanto, no se amedrenten por temor de ellos ni se conturben. Lo que dice Pedro parece un poco confuso porque la palabra amedrentarse es un sinónimo de miedo o terror. Es como si dijera Pedro, no tengan miedo por miedo a ellos. No tiene sentido. Pero lo que Pedro está haciendo aquí es tomar la idea del profeta Isaías cuando dice en Isaías capítulo 8, versículo 12 al 13, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santifiquen, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. De hecho, la palabra amedrentarse significa agitar, alborotar, inquietar o perturbar. Por lo que acaba de decir Pedro, el creyente no debe de participar en preocupaciones de ellos, ni temer a lo que ellos temen. ¿Por qué? Porque no compartimos la misma esperanza. No podemos evitar el sufrimiento, pero definitivamente las cosas que pasen en este mundo no cambiarán lo que Dios ya ha reservado para nosotros. Lo peor que puede pasar a un cristiano no producirá daño eterno, hermanos. El enemigo podrá hacer daño en este mundo y a su cuerpo, pero no podrá afectar su alma. Miren, hermanos, la pandemia nos vino a mostrar eso. ¿Qué es lo que sucedió inmediatamente con la pandemia? Todos fuimos afectados por ello, ¿sí? Lo primero que sucedió es que todos empezamos a temer a lo que el mundo le temía. O sea, llegamos en un punto donde nosotros estábamos confiados en el Señor, creíamos en el Señor y de repente viene la pandemia y parece que todo esto cambió. Yo no estoy diciendo que el virus no era real, ni que no era mortal, no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Sí, yo no estoy hablando de que no debíamos usar cubrebocas o que no deberíamos ser diligentes en tomar la distancia y todo eso. Todo eso lo hicimos, hermanos, pero a pesar de haber sido diligentes en hacer todo eso, de todas maneras tuvimos miedo. Nos inundamos del miedo de ellos. Nos inundamos de ese temor y compartimos ese terror de tal manera que llamábamos a los hermanos a no asistir a la iglesia, llamábamos a los hermanos a no seguir adelante y a cambiar esta forma de vivir. Ojo, hermanos, yo no estoy hablando de que el virus había sido una exageración. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Así que
Lo que quiero decir es que el temor es un instrumento muy poderoso para controlar a las personas. ¿Cuántos de nosotros no participamos en esas compras de pánico? Se acabaron los cubrebocas los primeros días, se acabó el gel los primeros días, porque entramos en un pánico, hermanos. Hay lugares donde todavía sucede esto. Inmediatamente dicen, algo está pasando y va y la gente hace compras de pánico. Nos estamos conturbando, nos estamos amedrentando, tenemos el mismo miedo que tienen ellos, hermanos. Yo no estoy diciendo que no seamos diligentes, que tengamos nuestras reservas, que usemos cubreboca, que hacemos todo lo necesario, lo tenemos que hacer, pero no debemos dejar de confiar en el Señor. Me llama la atención es que esta pandemia nos mostró que tuvimos más miedo al virus que a Dios. Cuando Jesús mismo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que no teman a los hombres ni se dejen llevar por lo que ellos temen. En lugar de eso dice, santifiquen a Dios en sus corazones. Y por eso se presentan aquí los pilares de la apología. Por tanto, no se amedrenten por temor a ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. En este sentido, la apología está arraigada en estos tres puntos, en estos tres fundamentos: celo por lo bueno, amor por la justicia y temor de Dios. Si nosotros no tenemos esto, hermanos, quizás nosotros estemos edificando con la apología, con la defensa, cualquier otra cosa menos un puente a la esperanza. Así que dice primeramente, sino santificad a Dios en sus corazones. Esto significa que la apología es la respuesta natural de un corazón restaurado, de un corazón regenerado. Pedro no se refiere a que hagamos más santo a Jesús. Cuando dice santifiquen al Señor en sus corazones, Él no está diciendo que vamos a hacer más santo a Jesús o que podamos restar o añadir un poco más de santidad. Él ya es santo como lo es. Aquí lo que podemos interpretar es como aparten a Cristo como Señor en sus corazones. Eso significa reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas. Reconocer que Él es nuestro Señor y entonces debemos actuar en consecuencia a ello. Nosotros no podemos andar diciendo que somos creyentes y cristianos, pero nuestra vida es totalmente opuesta a lo que decimos. Como dice Tito, muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes ante toda buena obra. Así que la idea es que nosotros podemos tener a Cristo como el dueño de nuestra vida y actuar en consecuencia a ello. Así que eso implica un corazón que ama a Dios y que no tenga nada más valioso en su corazón que Dios mismo. Si se dan cuenta, Pedro está pidiendo algo demasiado difícil porque eso no depende mucho de nosotros. El corazón está inclinado a amar las cosas de este mundo, como dice Primera de Juan 2:15. No amen las cosas del mundo ni las cosas que en ellas están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan no dice que las cosas del mundo y el mundo sean del diablo, hermanos. Él está hablando del problema de nuestro corazón cuando atesoramos y damos un mayor aprecio a las cosas de este mundo que a Dios mismo. Así que lo que Pedro está pidiendo tiene que ver con un cambio tan profundo que nosotros mismos no podemos hacer. Por eso Jesús tiene que decirle a Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No se maravillen de lo que dice Jesús. Les es necesario nacer de nuevo. En este sentido, Jesús ve a las personas en dos partes o en dos grupos. Una son los que simplemente nacen una vez, que han nacido de la carne, pero que están muertos espiritualmente, los que siguen sus delitos en sus delitos y pecados. Y por otro lado, los que han de nacer de nuevo, los que por el Espíritu de Dios han vivido para Dios y consideran su reino como algo digno y verdadero y supremamente agradable en su corazón. Una no tiene nada que ver con la otra. De hecho, dependiendo de la inclinación de mi corazón, es el tipo de servicio que voy a hacer, es el tipo de adoración que yo voy a hacer. Como dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, o porque aborrecerá al uno, o menospreciará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puedes amar a dos señores, no puedes servir a dos señores. Por eso es que la apología tiene que ver con una lealtad a Cristo, con la
más que con la necesidad de rebatir un argumento. Pedro dice que la apología tiene su origen en un corazón regenerado. ¿Por qué? Porque solamente un corazón que ama a Dios perseguirá los mismos deseos de Dios. No usará la apología para pelear, no lo usará para humillar, sino que lo usará como un instrumento, porque ese es el instrumento de Dios, no de nosotros. Así que por esa razón Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Una de las tragedias, hermanos, de la iglesia es que si nosotros preguntáramos ahora mismo en qué es lo que creen, probablemente no sepan qué decir o no tengan esa posibilidad de argumentar o de dar claramente o razonablemente qué es lo que estamos creyendo. Y si preguntáramos por qué creen en lo que creen, probablemente se queden en blanco, hermano. Eso es una de las tragedias de nuestra iglesia. ¿Por qué, si nosotros no tenemos esa capacidad de entender lo que creemos, de saber por qué lo creemos y tener esa capacidad de exponerlo, nosotros estamos en un problema, hermanos? Porque quizás nosotros no hemos entendido lo que significa el evangelio. Imagine, por ejemplo, esto, hermanos. Imagínate que Pedro nos dice, oye, yo quiero llegar a tal ubicación, pero yo no sé estar. Pero el problema es que tú no conoces tampoco la ubicación. Entonces tú le llamas a Juan y le pides, oye, ¿me puedes explicar cómo llegar a tal ubicación? Y Juan te empieza a explicar, te da referencias, él sabe exactamente por dónde debes moverte, en qué lugar dar vuelta a la izquierda o a la derecha. Te da algunas referencias como un Oxxo, como un Fasting, no sé. Y él te explica con toda habilidad porque él conoce el área. Ahora imagínate que tú tengas que explicar esto mismo que te explicó Juan a Pedro. ¿Lo harías bien? ¿Podrías hacerlo? Probablemente tengas una memoria fotográfica y le digas exactamente lo que te dijo Juan. Pero ¿qué pasa si Pedro te dice, oye, me acabo de perder? Así que nosotros tenemos que ver que nuestra defensa tiene que ver con algo que primeramente sentimos, el amor por Dios, pero también es algo que conocemos. Es como si nos pusieran a un examen. No es lo mismo aquel que estudia para el examen que aquel que ha puesto atención en las clases. Que digo que aquí en México no sé si eso exista, pero la realidad es que no es lo mismo, hermanos. Imagínate que te van a hacer un examen, pero no de teología, sino de la persona que más amas. Imagínense cuando estaban de novios, ¿no? ¿A poco no se interesaron tanto en su pareja? Querían saber en qué fecha cumplía años, querían saber de dónde eran, dónde viven, a qué se dedican. Y ustedes estaban tan... Es más, sus amigos estaban hartos de escuchar hablar de su novia o de su novio. Pues si les hubieran hecho un examen de preguntas acerca de ellos, ustedes hubieran dicho, ah, sí, vive en tal lugar. ¿Y cuándo cumple años? En tal lugar. Hasta el signo zodiacal se lo hubieran aprendido. Es más, hasta su número de teléfono se lo memorizaron y ahorita ya ni se acuerdan del número. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque les interesa, porque hay un interés en Él. Hermano, nosotros hemos pedido un interés en el Señor y por esa razón cuando se nos pregunta, nos dan razón, que nos están pidiendo una razón de la esperanza que hay en nosotros, no sabemos qué decir porque no estamos hablando de aquel que se supone que conocemos. William Berkeley dice, nuestra fe debe ser un instrumento, un descubrimiento de primera mano y no una historia de segunda mano. Nosotros no estamos hablando de lo que le pasó, la experiencia que vivió un creyente. Nosotros debemos hablar de la experiencia personal que tenemos con Dios. Si se dan cuenta, hermanos, todavía usted dice, bueno, ¿en qué momento nos vas a decir cómo rebatir, cómo argumentar acerca de temas como el aborto, la ideología de género y todo? No, hermanos, la apología fue diseñada no para rebatir, hermanos, no estoy diciendo que no se puede hacer eso. Esto existe, hay personas que se preparan para esto, evidentemente son formadas en temas de teología, en temas de filosofía, de antropología, etcétera, etcétera, están muy bien informadas, pero lo que Pedro está hablando aquí es de poder dar una razón de la esperanza que nosotros tenemos con el fin de compartirla. Eso implica que tú conozcas a Dios y que desees saber quién es. Así que este no es un llamado para devorar libros de apología, de filosofía, etcétera, hermanos. Este es un llamado para devorar la Biblia, para tomar la Biblia. Como Pedro ya había dicho, deseen la leche espiritual, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Y dicho sea de paso, la salvación es esa vida eterna que nos está reservada en el cielo.
Pero a pesar de ser una herencia reservada en los cielos, es una herencia que podemos disfrutar aquí y ahora. Por eso dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No se trata de dar argumentos acerca de filosofía, de teología, hermanos. Es tan simple como, ¿tú sabes quién es Dios? Tienes la capacidad, cuando te pregunten, bueno, ¿quién es ese Dios en el que tú crees? ¿Qué vas a decir? ¿Tienes la capacidad de poder decir, de hacer una defensa razonable de lo que tú crees? Ahora, hermanos, una de las cosas que Pedro dice es que debe ser con mansedumbre y reverencia. Hay hermanos que al exponer sus creencias lo hacen con una arrogancia. Toman esa actitud y te miran como, bueno, pues tú eres un incrédulo o un ignorante. Y tratan de imponer sus propias convicciones a los demás. Nuestro trato debe ser con humildad y cortesía, como dice Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, como a él mismo. Hermanos, muchas de las veces cuando queremos debatir, olvidamos esta parte. La mansedumbre, hermanos, no significa debilidad, significa gentileza. Pedro está asumiendo que aquí la defensa, por definición, implica una actitud áspera. Siendo sinceros, hermanos, cualquiera que entra en un debate entra en su rol y él toma la defensiva. Y Pedro lo sabe. O sea, Pedro te está diciendo como aquel persona arrebatada, aquella persona que le cortó la oreja a uno de los guardias, aquel como que hacía y una y otra vez hablaba, hermanos. Él dice, algo que he entendido es que si yo no hago esto con humildad, yo voy a perder al que está oyendo. Así que nada hagan por contienda, vanagloria. Pedro está asumiendo que esto es difícil, que por naturaleza nosotros vamos a tomar esa actitud de la defensiva. Pero Pedro dice y exhorta a hacerlo con gentileza por su propia experiencia. Así que recuerden, la apología o la defensa cristiana surge, hermanos, en un contexto de persecución. Pedro está hablando y está escribiendo esta carta a personas que están siendo perseguidas, personas que están sufriendo el rechazo, y por esa razón él les dice, ok, hay que hacer una defensa, pero no se olviden de esto, tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Lo más importante, ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Probablemente cuando alguien tiene la oportunidad de defender su fe, lo primero que hace es defender su iglesia. Muchos lo primero que hacen, bueno, es que en mi iglesia tocamos 5 alabanzas y aquí hay una orquesta, ¿no? Y acá no, acá tonamos un poquito más alternativo, ¿no? Aquí lo hacemos con una predicación expositiva, ¿no? Aquí lo hacemos una predicación temática y estamos tratando de defender lo que hacemos en la iglesia. Y lo irónico es que lo que menos hacemos es hacer una explicación razonable de nuestra fe, una explicación razonable del evangelio. Miren, hermanos, Dios ha querido usar un medio lógico para transmitir su voluntad, su mensaje. Es un medio universal, todo mundo lo va a poder leer, ¿sí? Todos podemos entender. La escritura no fue escrita en palabras angelicales ni en lenguaje angelical, hermano. Fue escrita en un idioma en el que nosotros podamos entenderlo, podamos traducirlo y podamos entender lo que el Señor dice. Así que cuando Pedro está diciendo que nosotros debemos tener esta posibilidad de presentar una defensa ante todo aquel que demanda una razón de la esperanza, lo primero que viene a nuestra mente pues es que vamos a tratar de decir lo que creemos. Y está bien, ¿sí? Pero no es fe en la fe, hermanos. No es simplemente que caigamos todos en el mismo speech o en el mismo argumento. Bueno, porque la Biblia lo dice. Y sí es cierto, lo dice la Biblia. Pero no podemos terminar diciendo, bueno, es que la Biblia lo dice y tú debes de creerlo. No, hermanos. Noten que Pedro está diciendo que hay una demanda de la razón. No es simplemente de la esperanza, sino tenemos que dar un argumento razonable, una defensa razonable, lógica, que la gente pueda entender. Si nosotros lo pudimos entender de boca de otros, porque nosotros somos el resultado de la predicación de alguien más, entonces nosotros tenemos que ser capaces de mostrar eso que entendimos a alguien más. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque conocemos a aquel a quien ahora amamos.
Así que no es simplemente mostrar nuestra esperanza, sino de hacerlo de una manera razonable. Y uno de los problemas de esto es que a veces pensamos que hablar de la fe, hablar de la esperanza requiere de hacer o cometer un homicidio intelectual. Es decir, tenemos que matar nuestro intelecto y no es así. Nosotros podemos presentar nuestra fe, podemos presentar las razones que hay en nuestra esperanza de una manera lógica y entendible. Miren, por ejemplo, lo que dice Pablo en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí la palabra no tienen excusa es una forma negativa de decir apología. Es decir, no tienen argumentos, no tienen defensa. Noten que Pablo no está diciendo, es que ustedes deben de creer porque una vez vino Jesús y no solamente eso, él está diciendo y está dando un argumento, él está diciendo, la ira de Dios se está revelando contra todos los hombres. ¿Por qué? Porque ellos están deteniendo con injusticia lo que saben que es verdad, porque lo que ellos conocen, lo que Dios les ha manifestado, ellos lo tienen por claro, hermanos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente por medio de las cosas hechas. Todo lo que vemos, hermanos, nosotros no podemos ver el cielo y simplemente decir, esto sucedió por una generación espontánea. No podemos decir simplemente que vemos un cuadro y este cuadro apareció de la nada, o que vemos una arquitectura, vemos un diseño de algún edificio y decir que esto fue una acumulación de rocas espontáneas. No, hermanos, si nosotros vemos un edificio es porque hay un arquitecto, si vemos un cuadro es porque hay un pintor detrás de ello, si vemos un jardín es porque hay un jardinero detrás de esto. Nadie de nosotros estamos pensando que las cosas surgieron de la nada. Entonces, lo que Pablo está haciendo es poner un argumento mediante la razón a fin de caer en un aspecto en el aspecto de nuestra esperanza. Dice ahí, de tal manera que no hay excusa, no tienen argumento, no tienen una defensa al respecto. Las cosas que nosotros vemos manifiestan el poder y la deidad de Dios. Nosotros no tenemos que estar debatiendo si existe o no Dios, porque la creación misma es un ejemplo claro de un arquitecto divino. El problema es que habiendo conocido a Dios, y en esto, Pablo está aseverando que todos conocemos a Dios. Entonces, habiendo conocido a Dios, habiendo en nuestras conciencias que Dios existe, no quisieron glorificarle como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Así que nuestras respuestas no pueden concluir en eso, hermanos. Simplemente, pues es que en la iglesia me dijeron, en la iglesia me enseñaron. No, hermanos. Nosotros tenemos que dar argumentos razonables. No solo apelamos a su razón, sino también a su conciencia. Miren lo que dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, aunque no la tengan, son ley para sí mismos, mostrándole las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles y defendiéndoles de sus razonamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros apelamos no solamente a la razón, también apelamos a la conciencia. Nosotros no tenemos que estarle explicando a la gente si es malo matar a alguien, evidentemente lo es. Nosotros no tenemos que estar explicando si es malo que alguien tome a la mujer de alguien más, eso lo sabe. Todo el mundo sabe, eso está escrito en las conciencias de los hombres. Y estos razonamientos, esta conciencia le está acusando una y otra vez de de lo que está pasando en realidad. Así que nosotros no solamente hacemos causa de su razón, no solamente presentamos una defensa razonable de nuestra esperanza, lo hacemos a través de las conciencias de ellos. Hacemos uso de su conciencia. Y finalmente dice en el pináculo, entramos al pináculo de la apología, es decir, tenemos este fundamento, hemos puesto los pilares sobre los cuales deberíamos estar edificando este puente de la apología, y finalmente hay un propósito, hay un pináculo por el cual Pedro está diciendo todo esto.
Dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados a los que calumnian su buena conducta en Cristo. El único argumento más convincente es una vida piadosa, hermanos. Pedro está diciendo que debemos tener una buena conciencia, que lo que da respaldo a nuestra defensa, a las razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, tienen que ver con ese testimonio que tenemos y damos a los hombres. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero normalmente me he encontrado con gente que tiene algo que decir de los cristianos. ¿Sí? No, yo conozco un cristiano que hace aquello. No, yo conocí a tales y estos cristianitos son. Entonces, la gente tiene un error acerca de nosotros. Así que la única manera de poder cambiar o confrontar esas ideas es teniendo una vida piadosa, ¿no? Es un testimonio que haga enfrentar esos dichos, que cambie totalmente todo esto, como dice Hechos 24. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Un santo, como alguien dijo, es alguien cuya vida le hace ser más fácil a los demás creer en Dios. Si nuestro testimonio, hermanos, está por los suelos, es muy difícil que la gente quiera escuchar nuestros argumentos. De antemano se está deteniendo, hermanos. Noten que Pedro enseña que el propósito de nuestra conducta no es para callar a los hombres, es para acabar con la ignorancia, como dice Pedro, 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. El problema, hermanos, es que a veces vamos directamente sobre las personas, no sobre el error. Pedro está diciendo que esto es para callar la ignorancia, no para callar a los hombres. Así que en ese sentido, hermanos, la apología requiere como testimonio una buena conducta, pero la apología también tiene por objetivo preparar el camino para el evangelio. En el texto, este texto tiene su paralelo, el que acabamos de leer, en el capítulo anterior, cuando Pedro dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar sus buenas obras. ¿Por qué razón tenemos que tener buenas obras, una buena conducta? Porque tiene el propósito de llevar a las personas al evangelio. Al notificar a la persona sobre su error, al darse cuenta que estaba hablando mal de una persona, suponiendo que lo había hecho mal, puede producir en ella una culpa, una vergüenza, una duda, un temor, una ansiedad o una angustia. Y es posible que el resultado de eso sea para abrir un camino para la predicación del evangelio. Pedro puede estar recordando su propia experiencia cuando se presenta a ese grupo de hombres en el día del Pentecostés. ¿Qué es lo que pasa? Todos empiezan a hablar y a testificar de Cristo en diferentes lenguas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un grupo de hombres que se burla de ellos, pero posteriormente, cuando Pedro predica, primero hace su defensa y después predica a Cristo, ellos son compungidos, ellos responden al mensaje del Evangelio. Así que la apología no es un llamado para construir muros intelectuales que nos separen de las personas, sino puentes por los cuales hagamos cruzar a la gente a este lado de la reconciliación. La apología, hermanos, o la defensa no tiene por propósito de rebatir y hacer grandes debates, hermanos. Pedro no está llamando a que vayamos a estos grupos de debates, hermano. Evidentemente, si te invitan a ti para poder hacer una defensa, lo vas a hacer. Pero esto no es un llamado para que vayas a las redes sociales y te metas a defender y a meter argumentos para ver quién más gana. La apología es un llamado para nosotros construir puentes, no muros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer con la apología es un cruce, pasar a la gente a este lado de la reconciliación. De modo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Este es el primer punto, hermanos. La razón por la cual nosotros debemos hacer uso de la apología es porque el Señor nos rescató primero a nosotros, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no solamente eso, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Usemos la apología como un puente, no para ayudar a cruzar a incrédulos de las tinieblas, de ese lado de las tinieblas, a este lado de la luz del Evangelio, hermanos. Así que usemos la apología como un instrumento para poder llegar a los corazones de las personas, no como un instrumento personal para debatir o para ofender, humillar a alguien más, hermanos. Este es un instrumento de Dios para llegar a la predicación del Evangelio. Amén. Entonces, recordemos esto, hermanos. Pedro lo que quiere aquí es simplemente primero pesar por el hecho de cambiar ese ambiente hostil, cambiando nuestra actitud. Nosotros haciendo este cambio, pudiendo cambiar ese lugar de maldición por un lugar de bendición, bendiciendo a los demás. Y una vez que ese lugar, ese espacio, ese ambiente se ha cambiado, seguramente los argumentos cambiarán, seguramente habrán preguntas, probablemente sean cuestionamientos, pero al final esos cuestionamientos nos llevarán a predicar el Evangelio. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, el día de hoy. Bendice en nuestros corazones. Permite que el deseo de glorificar tu nombre, el deseo de amarte más, Señor, nos lleve a usar todos los medios que tú has dispuesto en tu palabra para poder predicar y anunciar tu evangelio, Señor. Yo te ruego que en este día, Señor, como creyentes, nos hagas ir a tu palabra, nos hagas confiar en ella, Señor, y sobre todo podamos tener la seguridad, Señor, de que ahora estamos llamados a ser puentes, Señor, entre aquellos que no conocen tu evangelio y la luz de tu evangelio, Señor. Bendice tu palabra, bendice este instrumento que tú has creado para fines de poder llamar más a tu luz, Señor. Y permite, Señor, que nosotros lo hagamos con toda solicitud, con toda reverencia, con todo temor, Señor, creyendo que tú eres nuestro Dios, que en ti está el control de todo, Señor. Bendice a mis hermanos y bendice este día. Y ayúdanos, Padre, que esta semana podamos meditar más en ti, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias te damos por tu iglesia y por todo lo que haces en medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues que tengan un excelente domingo y si Dios quiere nos estamos viendo la siguiente semana.